Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Espero que hayan disfrutado y vivido un fin de semana extraordinario en familia, bendecidos, disfrutando de este evangelio maravilloso, de esta esperanza que nos llena y nos mantiene en pie y vivos delante del Señor. Y hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Hebreos en el capítulo 9, donde el escritor de Hebreos nos habla de la superioridad del tabernáculo celestial con el tabernáculo terrenal. Y aquí él nos describe cómo fueron las ordenanzas del primer pacto y cómo fue establecido ese tabernáculo terrenal que era figura de lo que había en el cielo. Y este tabernáculo iba a tener vigencia hasta que lo verdadero se manifestara en la tierra. Y lo verdadero empezó a manifestarse en Cristo Jesús nuestro Señor. Gloria a Dios. Pero dice que el tabernáculo terrenal tenía dos partes, que ustedes lo saben muy bien, el lugar santo y el lugar santísimo. Y cada área del tabernáculo tenía cierta función, porque la primera parte contenía el candelero y los panes de la preposición que anunciaban a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La luz y el pan de vida. Y el lugar santísimo, ahí estaba el arca del pacto, toda cubierta de oro por todas partes, el incensario de oro, y dentro de ella estaba el testimonio de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, las señales gloriosas como es el maná, la vara de Aarón que reverdeció, que es figura de nosotros, ¿verdad? Que estábamos muertos, pero volvimos a la vida, ¿verdad? El pecado nos tenía muertos, pero la redención en Cristo Jesús nos hizo florecer, gloria al Señor, y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, donde el sumo sacerdote presentaba la sangre para justificación y para perdón de pecados, más que todo para perdón de pecados, ¿verdad? Y cada parte era figura de aquello que iba a venir a través de nuestro Señor Jesucristo en el segundo pacto, ¿verdad? Y dice que en la primera parte, en el lugar santo, era donde oficiaban los sacerdotes, donde cumplían los ritos, porque había un reglamento, ordenanzas que se tenían que seguir al pie de la letra, como le fue dado a Moisés. Moisés le enseñó a los sacerdotes y ellos oficiaban todos los días en el lugar santo, como cuidar que la luz estuviera siempre encendida y que los panes fueran cambiados en el tiempo estipulado por el Señor, cada día de reposo. Ellos estaban vigilantes, pero en el lugar santísimo dice que no entraba, había un velo que impedía el acceso a ese lugar maravilloso, el lugar santísimo, y no era visible para los sacerdotes, no podían ver, ¿verdad? Había una frontera, ¿verdad? Que impedía el camino hacia el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo dice que se entraba una sola vez al año y lo hacía el sumo sacerdote. Y él no podía presentarse a ese lugar si no llevaba sangre, ¿verdad? Porque no se podía presentar sin sangre para ofrecerla por sus pecados y los pecados del pueblo. Y dice que esto daba a entender el Espíritu Santo, que aunque no se había manifestado el camino al lugar santísimo, porque no había acceso a ese lugar, solo una persona tenía acceso a ese lugar. Dice, entre tanto, que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, el lugar santo, ¿verdad? Porque hasta ahí llegaban los sacerdotes, de ahí para allá no podían pasar solamente el sumo sacerdote, había una frontera, no había camino. Y dice, y todo esto contiene una enseñanza, dice, para el tiempo presente. Aquí está, las ofrendas y los sacrificios que se presentaban a Dios no podían llevar a la perfección interior a quienes lo ofrecían. ¿Por qué? Porque cada vez que se presentaban tenían que llevar sangre para perdón
perdón de sus pecados cada vez porque no los podía justificar para siempre. Porque estos alimentos, oigan bien, y los diversos lavamientos, las bebidas, las ordenanzas para el cuerpo fueron impuestas hasta el tiempo que esto fuera reformado. Esto tenía vigencia hasta un tiempo, dice aquí, que fuera reformado. No era para siempre, era limitado, tenía un tiempo. Y nosotros hoy sabemos que ese tiempo se cumplió en Cristo Jesús. La reforma del servicio a Dios vino en Cristo Jesús nuestro Señor.